Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Es un verdadero placer teneros con nosotros en este espacio, donde siempre traemos las últimas noticias sobre el mundo del espectáculo, especialmente sobre los famosos de Turquía. Sabemos que sois muchos los que estáis deseando manteneros al tanto de todo lo que ocurre, y por eso no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones. De este modo, seréis los primeros en recibir las novedades y los vídeos exclusivos que preparamos especialmente para vosotros. No os podéis perder nada, así que, si queréis seguir disfrutando de contenido único, no dudéis en compartir este video con vuestros amigos y familiares para que todos se enteren de los detalles más impactantes del mundo del entretenimiento turco. Vamos a ello, que os tengo una noticia que no os dejará indiferentes. Hoy traemos una noticia de esas que de verdad dan de qué hablar. Y es que, en los últimos días, uno de los nombres más sonados en la televisión turca, Elçin Sangu, ha estado en el ojo del huracán debido a unas declaraciones muy fuertes que hizo después de haber sufrido una crisis nerviosa. Como bien sabéis, Elçin es una actriz extremadamente querida por todos sus seguidores gracias a su encanto, su profesionalismo y, sobre todo, por la imagen positiva que siempre ha proyectado. Sin embargo, en esta ocasión, hemos visto una faceta de ella que no conocíamos y que ha sorprendido a muchos. Durante un viaje de trabajo, la actriz se vio envuelta en una situación inesperada que la llevó al límite de su paciencia y terminó por estallar de una manera que nunca hubiésemos imaginado. El incidente ocurrió durante un evento al que Elçin había sido invitada. Se encontraba en un hotel, preparándose para el evento en cuestión, cuando algo fuera de lo común sucedió. Según los testimonios de algunas personas que estaban cerca de ella, Elçin comenzó a sentirse acosada por algunas personas de su círculo cercano. Estas personas, que supuestamente ya le habían causado molestias en otras ocasiones, se acercaron a ella de una manera invasiva, violando su espacio personal. La actriz, que siempre ha sido conocida por su comportamiento calmado y sereno, no pudo soportar más esa actitud y, después de intentar pedir amablemente que respetaran su privacidad, terminó por perder los nervios. En ese momento, lo que dijo Elçin fue algo que dejó a todos sorprendidos. Gritó con rabia: "Le romperé las manos que le toquen". Estas palabras, cargadas de enojo y frustración, rápidamente se viralizaron en las redes sociales, y las opiniones no se hicieron esperar. En pocos minutos, el incidente se convirtió en un tema de conversación en todos los medios, y la actriz fue el centro de atención. Muchos se sorprendieron al ver esta reacción de alguien que siempre había sido tan respetuosa y tranquila con sus fans y con los demás. Sin embargo, en este caso, las circunstancias eran diferentes, y el estrés acumulado parece haber sido el detonante de este arrebato. Algunos seguidores de la actriz, al enterarse de lo sucedido, mostraron comprensión y apoyo hacia Elçin. Todos tenemos nuestros límites, comentaron muchos de ellos, y es que la verdad es que es difícil controlar nuestras emociones cuando estamos bajo tanta presión. A lo largo de su carrera, Elçin ha tenido que lidiar con las expectativas de los medios, los fans y, por supuesto, su vida personal, que muchas veces se ve expuesta al público. ¿Quién no se sentiría agobiado en su lugar? La presión puede llegar a ser insoportable, y a veces, aunque intentemos mantener una actitud positiva, nuestras emociones nos pueden superar. Elçin, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a sentirse frustrada y enojada cuando sus límites son sobrepasados. Además, hay que tener en cuenta que el estrés no solo proviene de la vida profesional de la actriz, sino también de su vida personal. Según algunos rumores, Elçin ha estado atravesando una etapa difícil en cuanto a sus relaciones personales. Las tensiones entre amigos y parejas, sumadas a la enorme carga de trabajo que tiene como actriz, podrían haber contribuido a que su estado emocional llegara al límite. En estos casos, lo que ocurre es que, a medida que todo se acumula, la persona termina estallando en algún momento. Y en el caso de Elçin, ese momento llegó durante ese incidente en el hotel. Aunque la reacción fue muy fuerte, algunos expertos en psicología aseguran que este tipo de estallidos son comunes cuando una persona lleva demasiado tiempo soportando tensiones sin poder liberarlas de alguna manera. Pero, ¿qué significa realmente la frase: "Le romperé las manos que le toquen"? Aunque, a simple vista, pueda parecer una amenaza, algunos analistas aseguran que hay un mensaje más profundo detrás de esas palabras. La afirmación de Elçin no solo refleja su enfado en ese momento, sino también una clara señal de que estaba sobrepasando sus propios límites.
Es una manera de mostrar su frustración por la invasión de su espacio personal, algo que, en muchas ocasiones, las figuras públicas deben soportar sin que se les permita reaccionar. En este caso, Elsin estaba diciendo, en pocas palabras, que ya no podía más con la presión y que necesitaba que se respetaran sus límites. La actriz, como ser humano que es, no es inmune a los efectos del estrés y la presión acumulada, y este incidente fue un claro reflejo de ello. Después de que las palabras de Elsin se hicieran virales, las reacciones en las redes sociales fueron muy variadas. Mientras que algunos usuarios de las redes expresaron su apoyo y comprensión hacia la actriz, otros se mostraron más críticos, sugiriendo que su reacción había sido desmesurada. Debería haber mantenido la calma, comentaron algunos de los detractores, señalando que una persona de su estatus no debería perder los nervios de esa manera. Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron positivos y destacaron la humanidad de Elsin. Muchos fans aseguraron que todos tenemos momentos de ira y que es importante ser comprensivos con las personas que están constantemente bajo el ojo público. Elsin es una persona increíblemente paciente, afirmaron sus amigos cercanos, pero todos tenemos nuestros días malos. No podemos juzgarla por un momento de frustración. En este sentido, el incidente de Elsin Sangu nos recuerda lo importante que es comprender que las figuras públicas no son perfectas. Aunque puedan parecer inalcanzables y siempre felices en sus redes sociales, ellos también pasan por momentos difíciles y tienen sus propios problemas. Los artistas, como cualquier otra persona, pueden ser víctimas del estrés, la ansiedad y las tensiones emocionales. Y es que, a veces, la sobrecarga de trabajo y las expectativas ajenas pueden hacer que cualquiera se sienta abrumado. Es fundamental, entonces, ser empáticos con ellos y recordar que, aunque sean figuras públicas, siguen siendo seres humanos. Finalmente, este incidente también ha abierto un debate importante sobre el respeto por la privacidad de las celebridades. En un mundo tan digitalizado, es cada vez más difícil encontrar un espacio donde puedan estar tranquilos y sin la presión de ser observados constantemente. Aunque los seguidores de Elsin están acostumbrados a verla en su faceta más pública, también debemos recordar que ella tiene derecho a tener momentos de privacidad y a vivir su vida fuera de los focos de las cámaras. Este suceso ha servido para reflexionar sobre los límites que se deben respetar, tanto en la vida personal de los artistas como en la forma en que los medios de comunicación y los fans interactúan con ellos. Así que, queridos seguidores, lo que ha sucedido con Elsin Sangu no es solo una anécdota, sino una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud emocional y la de los demás. Todos enfrentamos momentos difíciles y, en ocasiones, no podemos evitar perder los nervios. Elsin, como muchos otros, está aprendiendo a gestionar la presión y los límites personales. Esperemos que este incidente sirva para sensibilizar sobre el respeto que todas las personas, sin importar su estatus, merecen. Gracias por estar con nosotros en este video. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir este contenido con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias frescas y emocionantes. Hasta pronto, queridos seguidores.